Bienvenidas y bienvenidos. Este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de nuevas oportunidades económicas en Guatemala. Pero antes de entrar a eso, permítanme recordarles que nos sigan por favor en nuestro canal de YouTube. Mejor si se suscriben, eso nos ayuda muchísimo a mantenernos independientes y a traerles más contenido. Y recuérdense que el podcast lo pueden escuchar también en audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier plataforma de streaming. Estamos en todas las redes sociales, nos pueden seguir y enterarse pues de qué es lo que les traemos. Ya viene nuestro aniversario en marzo, así que estén por favor pendientes porque el año pasado no nos alcanzó el lugar del tremendo pachangón que lanzamos y se viene el próximo, así que atentos ahí. Y bueno, con esos anuncios parroquiales les presento a mis invitados. Bienvenido, Pablo. Gracias, Lucy. Y Jorge, bienvenido. Gracias, Lucy. Y bueno, ellos vienen de Barrilete Ventures. Ambos han estado en el ecosistema emprendedor de Guatemala. Yo creo que en muchos episodios aquí hemos hablado acerca de lo difícil que es el mercado laboral en Guate, de cómo muchas veces dependemos de las remesas. Hemos hecho episodios acerca de cómo cambiar el modelo económico del país. Y esto es... Yo creo que cambiar el modelo económico de Guatemala es algo que es de interés de ambos, porque Barrilete Ventures, y aquí ustedes me pueden corregir, es un modelo bastante innovador acerca de cómo financiar la propia empresa, ¿no? O el emprendimiento. Entonces, si quieren, empecemos ahí. Empecemos con Jorge, ¿qué es Barrilete Ventures y por qué es algo distinto a lo que usualmente uno encuentra en Guatemala? Bueno, el modelo de Barrilete Ventures nace después de casi 850 pitches que escuchamos en el otro fondo del cual somos parte, y encontramos que había una brecha muy grande en las etapas de inversión y de funding para las empresas en etapa temprana. Y en corto, eso es como nace Barrilete Ventures. Yo diría es innovadora en el mercado en el que estamos en Centroamérica. En Latinoamérica es el primer vehículo a través de un fideicomiso que estamos haciendo, y realmente el enfoque ahí es institucionalizar a todos los inversionistas ángeles que han entrado por sus propias partes a invertir en otras empresas para generar un gremio de inversionistas, digamos. Espérame, porque seguramente estás acostumbrado a platicar de esto con gente de tu mismo ecosistema, pero aquí hay varias cosas. Traté de usar un lenguaje más coloquial, pero... Hay varias cosas que yo creo que gente que no está en el mundo de las inversiones tal vez no termine de comprender. Empezamos con lo primero, ¿verdad? 800 pitches. ¿A qué te referís con pitches? O sea, ¿qué implica un pitch? ¿Qué incluye? Etcétera. Y luego hablaste de inversionistas ángeles. Ok. O sea... ¿Qué tanto hay de esto en Guate? Porque yo creo que uno normalmente dice, si alguien quiere empezar una empresa, si no tiene capital propio, le pide amigos y familia, o una cooperativa, o un crédito. Correcto. Pero fuera de eso, no se conocen muchas opciones. Bueno, estoy hablando del capital de riesgo o venture capital. En etapa, el inversionista ángel es el inversionista que toma el riesgo en el primer momento de la empresa, el primer tipo de financiamiento que tiene una empresa. Si hay algún detalle que me estoy saltando, Pablo, por favor, saltas. Y los pitches vienen de una metodología que nace en Estados Unidos, en la que una empresa necesita capital para dar el salto de crecimiento y llega con los inversionistas, con su deck, con su presentación, a presentar qué problemática es la que está solucionando, con qué tecnología, qué equipo, cuánto necesita y qué tracción ha tenido a lo largo de su emprendimiento. Y eso es. No sé si ahí resuelvo suficientemente bien, con pocas tecnicalidades. No, y de hecho, ahí solo para complementar lo que dice Jorge, para la audiencia que no es financiera, de hecho el concepto de inversión ángel no viene ni siquiera del mundo de las finanzas, sino viene del mundo del arte. Y era cuando en la época en el que el teatro tenía muchísima afluencia, el preparar una obra, hacer los disfraces, darle de comer a los artistas, pues, o el vestuario. Ahí es al revés, yo no vengo de ese mundo, pero estoy tratando lo mejor posible. Entonces, la cosa es que tenían que levantar capital de inversionistas
que le apostaran a darle comer a todos los artistas, el vestuario, el espacio, etcétera, para que cuando saliese al mercado y en taquilla, ellos tuviesen una participación del éxito de la obra o del fracaso de la obra. Entonces, de ahí es donde nace, y el objetivo de nosotros, que es un poco lo que está diciendo Jorge, es la etapa Ángel, se llama así, porque literalmente estamos apostándole a la etapa más temprana en el estado del emprendimiento. Entonces, ahí es donde uno luego escucha así como, ay, hay fondos que invierten en Serie A o Serie B. Eso es, digamos, 4 o 5 años adelante donde invierte un Barrilete Ventures. Y bueno, acaba de ser el inicio del ciclo escolar para el sector público, pero en el sector privado seguramente muchos de ustedes ya tienen niñas y niños que llevan más o menos un mes en el colegio, pero si quieren acomodarles o reacomodarles en este mes, se han dado cuenta que mientras hacen sus tareas no están del todo cómodos o cómodas sus niños, podemos ir con San Miguel porque ellos tienen 5 combos de escritorios que van desde los 500 quetzales hasta los 1100 y pueden activar su código tangente SM, o sea, tangente como el podcast y SM por San Miguel, en la página web, o bien enviarlo al WhatsApp, que es 22680808, y si indican que se enteraron de esta oferta en el podcast, pues les hacen su descuento de los combos, ¿no? Los combos son desde 500 hasta 1100, son 5 combos diferentes de escritorios a los que pueden pues, pedir la información. Y importante saber que esto aplica únicamente en página web y WhatsApp. Así que si quieren mejorarle el espacio de trabajo a sus hijos o si usted trabaja desde casa y quiere escritorios bonitos, ya sabe, para eso está Madera San Miguel. Ahora, contame un poquito de esos 800 pitches. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ahí no mencioné, perdón por la interrupción, pero sí quería terminar mi punto. Esos 800 pitches son 850 emprendedores o emprendimientos desde México a Colombia, concentrado en Guatemala, diría yo, que 500 o 450 esos fueron en Guatemala, Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, y de esos vimos poca formación de emprendimiento, mucha necesidad de profesionalizar al emprendedor, y hay pocos emprendedores atacando realmente problemas que sean replicables en la zona. Todos quieren ser el siguiente Uber de cualquier cosa. De cualquier cosa, sí, o el siguiente Facebook de cualquier cosa. Es una red social que nos junta solo a los que escuchamos Tangente, ¿no? Es una red social, o sea, sí. No, eso no está resolviendo un problema societal, digamos. Sí, y la verdad es que no me sorprende, o bueno, le encuentro mucho sentido que no hayan encontrado personas que digamos, tengan esta experiencia en empresariado, emprendimiento, etcétera, porque según entiendo, o según... Estoy un poco desactualizada, pero los últimos estudios que yo vi de emprendimiento, mucho es autoempleo de supervivencia. Sí. Es decir, no encuentro empleo, necesito ver qué hago y voy a poner mi emprendimiento, ¿no? Total. Y ese te diría que es, digamos, es una de las razones por las cuales en el otro fondo en el que nosotros estamos con Jorge G. Capital, que invierte en una etapa bastante más tardía, sí busca una escalabilidad en las empresas que tenga capacidad regional. Sin embargo, Barrilete Ventures, por estar en una etapa más temprana, llamémosle que tiene más flexibilidad de poder invertir en proyectos que no necesariamente son de tecnología, sino que son proyectos un poco más tradicionales. Puede ir con algo, una historia que escuchaba ayer, alquiler de andamios para construcción en el interior del país. Es decir, no necesariamente tienen que ser algo de un carácter tecnológico que tenga la capacidad, como decía Jorge, volverse un Uber, sino lo que queremos nosotros es empujar que cierto empresario pequeño que tiene la capacidad de servir a un gran número de personas, pero no cuenta con el capital para poder hacerlo, porque no es bancable, porque no tiene crédito, porque N cantidad de circunstancias, Barrilete puede hacer su primer, llamémosle, cheque institucional. Entonces, nosotros también estamos en un proceso de emprendimiento, se podría decir, con Barrilete, porque nos toca destapar o descubrir de alguna manera cuál es este emprendimiento chapín o latinoamericano, y específicamente chapín, que es el que a nosotros nos interesa desbloquear y saber realmente qué es, qué necesita, porque en los grandes ecosistemas de emprendimiento es la necesidad de autoemplearse la que empuja los grandes proyectos.
O sea, cuando alguien piensa en un Uber, digamos, solo porque ya nos quedamos con el típico cliché, pues aquel era una persona con necesidades económicas, como muchas personas con necesidades económicas, pero la forma con la que identifica un problema y la forma en la que quiere resolver ese problema es lo que le dio hoy un scope global, pero eso no quiere decir que otro montón de soluciones que tal vez no tengan un scope global no sean unas buenas soluciones. Y si están planificando algún evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues ya saben que no tienen que buscar más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Se adaptan a sus gustos y necesidades específicas, ya sea una boda elegante, alguna reunión corporativa o una fiesta íntima con servicio completo o simplemente la entrega de los alimentos. Ellos van a hacer que su evento sea inolvidable y pueden escribirles al WhatsApp al 5923-9198, 5923-9198 para tener más información y reservar su fecha. Así que no esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. Y aquí, digamos, mencionaste que muchos de ellos no venían preparados, etcétera, y que no están viendo pues algo que resuelva un problema de la sociedad y demás. ¿Qué pasa con esta gente que no está lista? O sea, escuchas el pitch, te das cuenta que tiene estas deficiencias, luego, ¿qué pasa? Mira, nosotros, la práctica que tomamos en la oficina es teniendo una responsabilidad social, digamos, con el ecosistema, a todos les dimos feedback. Eso es, digamos, que es algo sumamente importante que usualmente no se da. Y la otra, que viene mucho de una escuela, de una persona a quien yo en su momento admiro un montón y me sirvió mucha guía, Giancarlo Ibargüen, que fue el tercer rector de la Marro, ya no sé cuántos rectores para atrás es. Tratábamos de que no se fuesen de la oficina o del Zoom, digamos, sin un libro recomendado. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Esa es la parte romántica. Nosotros les dimos feedback, les recomendamos un libro, pero la realidad es, se fueron a tener que picar piedra. Ajá. Porque no había acceso al capital de ese tipo. Entonces, ante esa necesidad que, como bien dice Jorge, después de 850 pitches, o sea, cuando uno dimensiona 800 bloquecitos de medias horas, escuchando empresas, proyectos, sueños, etcétera, llega un momento en el que uno, como inversionista, que nos suelen tachar como de fríos, uno dice, no podemos no hacer nada al respecto. Y entonces, en una cena con un grupo de amigos, que somos los fundadores de Barrilete, decidimos que alguien tenía que ponerse la camisola, correrse ese riesgo, y así es como nace Barrilete. O sea, dijimos, volvámonos el andamio para esos emprendedores que están en una etapa en la que ni un banco, ni un amigo, ni un familiar los podría voltear a ver, pero nosotros sí podríamos hacerlo porque a tu introducción, y no nos estoy echando ripio, no somos tan innovadores, es decir, lo que nosotros estamos haciendo no es algo que no se haga, existe, como decía, en el arte. Pero en Guate sí, y en América Latina es primera vez. Sí, Entonces, a eso iba, justo, porque digamos, si tú decís que es innovador un modelo de venture capital o de inversionistas ángeles en Estados Unidos, te van a decir, esto existe desde inicios del siglo XX, si no es que antes, ¿verdad? Sí, cabal, o en Europa, o etcétera. Bueno, así fue como se fundó Estados Unidos. Agarraron a alguien, se montó en un barco con dinero, con capital de riesgo. Capital de riesgo. Fue su vida. Entonces, desde el nacimiento de Estados Unidos es capital de riesgo, si lo queremos ver así románticamente. Ajá, pero aquí en Guate no, o sea, aquí en Guate tus opciones son muy limitadas. Son muy limitadas, entonces, digamos, Barrilete nace para todos los emprendedores que no tienen el network para poder conseguir la plata, ni tienen acceso a ese capital. Es decir, Barrilete va a ser esa primera apuesta. Claramente no tenemos dinero ilimitado, entonces no lo vamos a poder hacer con todos. Vamos a tratar de hacerlo con la mayoría que se pueda, pero con los mejores. Con la esperanza de poder montar eventualmente un Barrilete 2, Barrilete 3, donde cada vez podamos ir dándole esa oportunidad a más gente. Y te diría que como último punto, ¿por qué decidimos hacerlo nosotros? Y eso es algo que, o sea, no es para politizar la conversación, pero nosotros aquí nos encanta politizar la nosotros somos personas que no nos gusta esperar a que venga alguien a hacer las cosas. Entonces, mucho de lo que nosotros estamos queriendo pregonar, digamos, en el ecosistema, a todo mundo es mucha, no tienen que esperar que un gobierno venga, no tienen que esperar que alguien les dé una solución, sino tengan un problema bien claro, bien definido y una forma bien clara y bien definida cómo resolverlo. Y acaba de haber capital de riesgo, y cuando decimos capital de riesgo es gente que está dispuesta a correrse el riesgo fiduciario de tener que devolver la plata y el riesgo reputacional de tener que devolver la plata, y eso somos nosotros. O sea, ese va a ser el problema nuestro. Entonces ya existe la oportunidad.
Ahora, imagínate, es que escuchaste estos pitches, 850, etcétera. Hay unos que sí, bueno, les diste su retroalimentación, su librito, gracias, bye. Pero, sí quiero recalcar algo, no todos eran malos o falta de preparado. Correcto. Ajá. El fondo en el que estamos, en GEA Capital, tiene una tesis muy específica de inversión hacia un tipo de empresa con ciertos revenues, ingresos, cierto equipo, ciertas soluciones. Entonces, a veces sí tocaba morderse la lengua, de quedarse con las ganas de, o sea, es parte del juego, es pasar ese fear of missing out, el de quedarse fuera, porque nos pasó con una de las primeras que... Hay que dejar pasar, pues. Hay que dejar pasar que a los 6, 8 meses ya había hecho un 8 o 10x de la inversión. Ajá. Entonces, nos ha tocado también dejar pasar muchos, pero Barrilete no tiene, solo quería hacer esta salvedad, no tiene una tesis tan específica. Correcto. Porque hay mucho que estamos todavía descubriendo en el modelo innovador, entre comillas, para los que solo escuchan y no ven. Entonces, solo quería hacer esa salvedad porque hay mucha gente muy bien preparada. Queremos, perdón por la interrupción y por alargarme, pero sí quería hacer la salvedad que dijo, algo que no habíamos dicho es, este primer paso que estamos dando con Barrilete es un primer paso para empezar a pay it forward. En otros países del mundo se ha generado mucho bienestar, goodwill, con el PayPal Mafia. Hablemos que está Elon Musk, que fue de los fundadores de PayPal y ahora es fundador de 8 o 10 empresas más. Está Peter Thiel, de los primeros inversionistas de Facebook. Está el Rappi Mafia, que en Colombia pues, creció mucho y ahora son fundadores de N número cantidades de empresas. Está el Hugo Mafia en El Salvador, que ahora El Salvador tiene una cantidad de talento inmensa porque es gente que ha empezado a pay it forward, que le dice a uno de sus ex compañeros, yo te doy parte de mi dinero que generamos de este venture, de esta empresa, para que vos vayas a fundar lo tuyo. Y si tienen alguna curiosidad acerca de estos temas y conocer más acerca de emprendimiento o de educación financiera o de cualquiera de las otras que hemos mencionado hoy, recuérdense que una gran opción para comprar libros es Piedra Santa. Pueden acercarse a Piedra Santa en Géminis 10 o en Zona 1 o también visitar piedrasanta.com, donde tienen un catálogo súper completo de libros y además hacen envíos a toda la República. No sabía que les decían mafia. ¿Por qué les dicen mafia? Se puso la PayPal Mafia y todo el mundo fue acuñando ese tema. Sí, digamos, lo que pasa es que cuando creces en un ecosistema, digamos, de emprendimiento muy dinámico y tipo Estados Unidos, haces un patrimonio, digamos, muy grande con esas famosas salidas de IPO. Luego se toparon 6, 7 personas con 100, 150 millones de dólares y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ajá. Y entonces lo que hicieron fue montar fondos de inversión, apoyar a otros proyectos, digamos, en los que ellos creían. Entonces, cuando empiezas a hacer una especie como de estudio de nodos, estos parecieran que fuese una mafia, porque están metidos en todos los emprendimientos que hoy tienen algún tipo de preponderancia en el mercado americano, digamos, en el caso del PayPal Mafia. Lo mismo pasó en Colombia con Rappi. Ellos hicieron lo mismo, se dieron cuenta que tenían plata, entonces habían 3, 4 que tenían muy buenas ideas, fondean un pedacito, esas 3, 4 compañías, 3 se vuelven exitosas, y entonces ellos quieren hacer lo mismo, y cuando venís a sentir, este fundador que tuvo su salida, tuvo incidencia en 12, 15 compañías. Ajá. Y esos, si fueron 4 fundadores, es 60 compañías que empujaron 4. Sí, pues pisto llama pisto, dicen. Pisto llama pisto. Pero mira, entonces, escuchaste tus pitches. Hay unos que de plano no, pero seguramente hay otros que de plano sí. Que nos quedamos con las ganas, sí. ¿Y qué pasa? O sea, digamos, escuchas un pitch, te convence, decís, sí, fijo, esta persona, yo quiero ser su inversionista, Ángel. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué da la persona? ¿Qué das tú? ¿Cómo se crea esa asociación? ¿Qué podría esperar una persona después de recibir la buena noticia de que Barrilete Ventures sí les va a financiar? Ok, digamos, de entrada nos hemos segmentado en comités dentro de Barrilete. Hay un comité operativo y un comité de inversionistas. No se mezclan para que no haya conflictos de interés. Entonces, el comité de operaciones recibe la persona, escucha el pitch y le puede decir
anda a arreglar esto, anda a hacer esto, porque eso demuestra de alguna manera esas ganas de hacer funcionar lo que se está presentando. O sea, si hay como un mentoraje, digamos. Sí, en una primera etapa más temprana que lo temprano, digamos, que se ve normalmente. Si es una presentación, anda a hacer un estudio de mercado, te va a costar 1,000 quetzales o 500 quetzales, anda a hablar con clientes, anda a hablar con personas que tengan ese problema que crees que vas a solucionar. Esa es la parte, digamos, la mentoría del equipo operativo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender y saber que la persona entiende el problema más que tener una solución, ¿verdad? Una solución en busca de un problema no vuelve. Nadie quiere. Se vuelven empresas zombies que solo gastan dinero y están viendo dónde pueden hacer plug and play y nunca funciona. Es una esposa buscando boda, dice Pablo. Una novia buscando boda. Entonces, si el equipo operativo nos dice, miren, check, tengamos una reunión, el equipo operativo hace un brief al comité de inversión para que no entren en frío y entren ya con una idea de qué es lo que vamos a escuchar. Entra una llamada de media hora o una hora a que escuchemos qué es la solución y ya se hace un deal de cuánto se va a dar por cuánto patrimonio, si va a ser deuda convertible, si va a ser un préstamo, la figura que más beneficia al emprendedor. Correcto. Y digamos, Jorge está contando como la parte muy profesional, pero también nos hemos topado con un montón de cosas. Nos han sacado la madre en pitches, nos han insultado en pitches. Contame eso. Sí, digamos, era para tenía que decirlo para poder romper un poquito la... Eso fue una pregunta, sí. Un leading question. Sí, porque sí, digamos, también pasó que estábamos pichando, pues nos estaban pichando una compañía, les dijimos, mucha, vayan, arreglen esto, estamos interesados, ajusten estas cosas, y muchas veces lo que sucede es que el emprendedor cree que tiene que ir a decir lo que el inversionista quiere oír. Y al revés, el inversionista lo que necesita es que se digan y se hablen las cosas tal cual y como son. O sea, de hecho, Jorge decía cuando abrimos el podcast, transparencia, digamos, nosotros venimos acá en un plan muy transparente. Es eso, o sea, porque tiene que haber una relación de muchísima confianza entre el inversionista que va a apostar el dinero por el cual tiene que dar frente a su reputación y tener que devolverlo por alguien que tiene que rendir de alguna manera cuentas, pero también que tiene el expertise en la industria o en el negocio en el que se está metiendo. Entonces dijimos, mucha, ajusten sus proyecciones, sean sensatos y regresen y lo platicamos y lo vemos. Y no sé si me voy a animar a decir qué fue lo que nos dijeron, pero la cosa es que cuando regresaron les dijimos, mucha, ¿cómo nos enseñan esto? O sea, lo hablábamos la semana antepasada, no sé cuánto, y al final dice el CEO de esta compañía, dice... pues lo voy a tener que decir y si lo quieren editar ahí lo editan. No, aquí se vale. Y dice, esas proyecciones las cumplo con la punta del chile. Y nos quedamos nosotros así como, ¿what? Es decir, había sido ha sido hasta el día de hoy, ha sido el momento en el que más... hemos coincidido que era una... Sí, como en blanco, nos quedamos en blanco. Digamos que yo no soy una persona que yo soy mal hablado, pero digamos que hay niveles. Sí. Ese fue un nivel así en el que se saltaron del huacal y hasta nosotros nos quedamos así como, a la puta, ¿qué es esto? O sea, entonces hay hasta eso dentro de ese proceso técnico, digamos que explicaba Jorge, también hay muchas aventuras, hay otras donde hemos querido colgar el teléfono en una videollamada, también le decíamos a la persona, bueno, mira, realmente tenés que arreglar esto, no sé qué, platiquemos, no, pero es que fíjense que no sé cuál. Y un punto en el que vas 45 minutos tratando de cortar la llamada porque no está, fue así como vos, mira, perdón, se está cortando, ya. Entonces, digamos, tiene sus cosas del otro lado, pero para responder puntualmente a la pregunta que le hacías a Jorge, realmente hay una transacción que se da entre el inversionista y el emprendimiento, donde el emprendimiento está cediendo de alguna manera cierta participación y el inversionista está dando capital que va a tener que reponer en caso no regrese, pero a cambio justamente de ese, digamos, de ese patrimonio que va a tener la compañía. Entonces,
Al final son dos necesidades que se tienen que juntar, digamos, y la gente suele decir que el inversionista siempre está tratando de ver cómo se clava el emprendedor y el emprendedor tiene que tener cuidado del inversionista y es que realmente se necesitan mutuamente, porque el inversionista si no tiene empresas donde parquear su dinero, no tiene retornos que devolver. Y el emprendedor, si no tiene capital de riesgo que aceptar, nunca puede pasar de sopa a gavilán. Entonces, al final, es como una relación que se necesita y por eso para nosotros ha sido bien importante no solo profesionalizar la relación, sino también volver la relación muy transparente. Ajá. Que el emprendedor sepa de qué se trata exactamente el proceso de inversión. Sí. Realmente es el modelo más capitalista. Sé que puede sonar controversial decir eso, pero No. es el modelo más capitalista que hay, ya que es alguien poniendo su dinero en riesgo de que la Alguien otra crezca. persona se tome el tiempo y el esfuerzo para hacer ese dinero multiplicarse, ¿verdad? A mí me encanta eso del capital, del venture capital. Llevo casi 5 años en el mundo de venture capital. Se escuchan historias de locuras, de que levantan 20, 25 millones a evaluaciones, que es el precio que se está pagando por la empresa, que uno dice, eso no puede, eso es un Ponzi scheme, pues están ahí estafando a toda la mara. Pero creo que este modelo llevado a bien realmente es put your money where your mouth is. Sí. Realmente hacerlo funcionar, es generar un bienestar para un grupo de gentes, es estar al punto de la innovación y el inversionista corre todo el riesgo, ¿verdad? O sea, literal estás como apostándole. Sí. Es que literal estás apostándole y digamos en aras de lo que decía Jorge, no solo estás apostándole, que puede ser al final una ruleta rusa, si lo quieres poner así, pues nosotros dentro de la disciplina, no solo de GA Capital, sino de Barrilete, pues tenemos una metodología con la que tratamos de asegurarnos de que no sea una apuesta tan a ciegas. Sí. Ajá. Y dentro del proceso de ser muy transparentes, eso fue lo que nos llevó también a escoger un fideicomiso. Sí. Porque lo que queríamos era, miren, o sea, es un vehículo bancario, tiene sus auditorías terceras anualmente, ustedes van a poder revisar en qué se usaron los gastos. Entonces, por ejemplo, hay dos líneas de gasto que siempre se van a ver en los fondos, que se llama el fee de gestión o el management fee, que es la que cobran los gestores de fondos. Nosotros no estamos cobrando, digamos, un management fee para nosotros, sino estamos cobrando, para nadie el equipo, sino es literal para cubrir los gastos administrativos del fideicomiso. Y la otra línea, que es el carry que le llaman, es que si el fondo devuelve por encima de la expectativa que generó, ese excedente se reparte entre los inversionistas y los que gestionan el fondo. Nosotros dijimos, no, vamos a devolver, si lo hay ganancias, vamos a devolver todas esas ganancias para los inversionistas. No nos vamos a quedar nosotros, digamos, con absolutamente nada, porque lo que queríamos era, digamos, virtualizar en el sentido de virtud las interacciones entre inversionistas, emprendedores, instituciones, porque hoy por hoy eso no está formalizado, no está profesionalizado. Entonces hay ángeles que llegan a pedir el 60-40% de la compañía a cambio de una asesoría. Eso no es un ángel, eso es un tiburón en todo el mal sentido, una piraña. No va. Eso es lo que le hace la mala fama exactamente, a la palabra ese tipo de ratas sí. es exactamente, Sí. exactamente. Sí. Ese tipo de ratas es lo que de alguna manera le da una mala reputación al Es deporte. un crony capitalism. Correcto. No sé por qué ni usan capitalism para describir lo que no es capitalismo, pero a mí solo me voy a recalcar porque me encanta el modelo. Vos mira la cámara cuando vas a recalcar. Me encanta este modelo porque el emprendedor tiene todo que ganar, tiene poco que perder. O sea, si Barrilete Ventures, GA Capital, Sequoia, A16NC, se están comparando ellos con unos grandes realmente. Son fondos institucionales gigantes en Estados Unidos, pero si Barrilete Ventures llega a poner dinero en tu emprendimiento, se ha escuchado historias de terror que la gente llega y compra Prados nuevas, que compra... O sea, también está del otro lado. Sí. O sea, porque uno invierte en la empresa con un patrimonio de accionista del 10%, del 1%, del 2%. Y ellos escogen qué hacer con el dinero. Es parte del proceso, es curar bien al emprendedor, a los gestores del dinero,
porque se han escuchado historias de terror que... De ambos lados. Sí. Entonces, así como decía, están estas ratas que se soplan el 40% de la participación accionaria de un fundador a cambio de un par de modelos financieros y una asesoría. Del otro lado también hay capital que se ha dado y de repente, como dice Jorge, aparecen con carros, casas, premios, puntos. Y uno dice, puchica. Entonces, nosotros lo que quisimos con Barrilete, digamos como etapa 1, no solo es darle vida al ecosistema, sino también, llamémosle profesionalizar o formalizar mucho la relación transparente, donde decir, hey, mira, vamos a apostar en ti, vamos a creer en ti, aquí va la plata, úsala bien. Y del otro lado, hey, no vamos a ser unos lagartos porque lo que nos interesa es que él prospere. Porque si él prospera, su solución le resuelve un montón de problemas a otro montón de gente, va a tener que contratar más gente y entonces... Y empieza el ciclo. Y aquí va como que todo el costo de ser de las primeras, porque bueno, realmente no sé cuántas, no sé cómo llamarle a esto. Fondo. En empresas, fondos, gracias. Sí. ¿Cuántos fondos como este existen en Guatemala? Pero, o sea, si son de los primeros que hay o son de los pocos que Digamos, hay. Ángel, habemos dos. Barrilete Ventures y Cacao Capital. Va. Para de contar. Va, entonces imagínate, o sea, hay dos. Sí. Y no son muy conocidos, porque yo realmente, haciendo mi sondeo, creo que no mucha gente conoce. Pero estás pidiendo conductas que no son usuales. Suponete, estás pidiendo una conducta que es saber escuchar, recibir e implementar retroalimentación. O sea, tú le das retroalimentación a alguien, la reacción esperada es que te insulten y te digan, esas tus cifras me las saco de no sé dónde. O sea, esa es la conducta esperada, sí, ¿no? 100%. Porque es como, me estás cuestionando a mí de mi negocio y de lo que yo quiero hacer, o incluso que se sientan como unos vendidos, ¿no? Como decir como, yo no voy a sacrificar la integridad de mi idea por lo que tú me estás diciendo solo porque vos tenés plata y yo no. Suponete, o sea, esa es como la conducta No tienen que aceptar la plata. Y que ahí está, no tienen que aceptar la plata. No tienen que aceptar la plata. Es parte de la belleza del juego. No te estoy coercionando a que recibas mi dinero. O sea, si a vos... Hay una propuesta, Sí. digamos, hay un a lo Si que la vas- historia no le hace sentido al inversionista, no te doy mi dinero. Si la historia que yo como inversionista le estoy contando al emprendedor no le hace sentido, no acepta mi dinero. Al final es un juego de historias. Y es una negociación. Es una Entonces, negociación. donde ni él nos puede obligar a nosotros a darle el dinero, ni nosotros podemos obligarle a recibirlo. Sí. Sino hacer lo que le realmente, estamos o hacer diciendo. lo que... Exactamente. O sea, al final es una negociación donde ambos tenemos que saber que estamos ganando. Si no, es una transacción que no va a ocurrir. Y luego la otra conducta en la que quería reparar o reflexionar es justo la de consumo. O sea, hace poco tuve un programa acerca de remesas y sí, muchísimo, si no es que la gran mayoría de las remesas se van al consumo, porque esa es la conducta esperada. Tengo plata, me compro un carro. Gasto. Sí. Ajá, tengo plata, me compro una casa, etcétera. Eso todo es va al economía. consumo. Sí. No es mal el consumo. Yo lo que sí quería... estabas hablando de se le está pidiendo al emprendedor Y al inversionista. un set de características o de comportamientos del cual no hay mucho en Guate, a tu percepción. Eso fue lo que estabas preguntando. Sí. Va. Eso es parte de la corrección y Que de nosotros- la virtud que tenemos que generar en el ecosistema. O sea, ayer precisamente hablando con un compañero que se le acaba de dar un nuevo puesto y estaba emocionado, nervioso y todo, y le puse un video es fácil hablar de ellos y los vamos a seguir sacando en la conversación, de Mark Zuckerberg diciendo que él no sabía construir nada. Él no sabía construir nada y ahí está. Si hubiera sabido que no sabía construir algo, no hubiera construido Facebook. Parte de eso es la inercia que tiene que tener el emprendedor amarrado a un acompañamiento, ¿verdad? Hay muchos momentos en el que el inversionista se tiene que humildar y decir, él está metido ahí 24/7, 365, yo estoy metido ahí 1 hora a la semana, 1 hora al mes. Yo sé más, tal vez de ciertas cosas, porque yo estoy metido en un gremio en el que tengo mucho exposure, pero tal vez de su modelo de negocios él lo conoce mejor. Entonces es un back and forth desde la inversión hasta que ya se deja de ser socios, ¿verdad? Es una negociación, es una historia. Justo ayer estábamos teniendo una junta directiva
en la que hay discusiones fuertes, pues, de a dónde se va a ir el dinero, cuáles son las movidas estratégicas de 1 año, 2 años, 5 años. Y el que tiene ganas de ser cabeza de león y no cola de ratón, tiene que dejar su ego al lado, ya sea el inversionista o el emprendedor, ¿verdad? Te diría que esa, digamos, de las conductas que tú decías que son como difíciles o escasas que nosotros estamos buscando, te diría que todavía la más dura, es la de esa humildad. Sensatez. O sensatez, digamos, también, pero digamos esa humildad, digamos, por ejemplo, el ser un buen inversionista empieza con reconocer que, por ejemplo, no las sabemos todas. O sea, nosotros nos sentamos los 5 a analizar una compañía en Barrilete y la premisa en la que tenemos que partir es aquí ninguno tiene la bola de cristal. Esa es la primera. Entonces, sí, ahí no hay... Puede que acertes y puede que falles. Exactamente. Entonces, nuestro trabajo es tratar de descubrir lo más rápido posible cuáles son los puntos ciegos que tenemos para ir mitigando el riesgo de la inversión. En inglés pero se llama el narrowing of region of darkness, de ir reduciendo esa brecha. Ese espacio de oscuridad. De oscuridad. Y el lado del emprendedor también tiene que tener claro que aunque él es el que conoce el mercado y a su cliente y su producto, también hay otra serie de cosas que no está viendo y que la experiencia del inversionista sí está viendo. Entonces, al final, digamos, la relación, si no se entabla o no nace desde el inicio como un gana-gana, donde ambos se sienten satisfechos con la interacción, eso es como arrancar un matrimonio con el pie izquierdo. Va a terminar en catos. Y eso es lo que no querés. Porque es carísimo deshacer una sociedad y no digamos patrimonialmente acciones y todo eso. Entonces querés que la relación empiece lo mejor posible, con los cimientos lo más fuertes posibles, porque como decía Jorge, van a haber momentos muy buenos, momentos de conversaciones muy acaloradas, pero va a ser parte de la dinámica. Sí. Aquí yo tengo un poco de curiosidad porque es que este mundo para mí es muy lejano. Buenísimo. Sí, ¿no? Pero suponete, con Pablo venimos del mismo background, creo yo. Mira, ya se me pegó el Spanglish, ¿va? Sí. O sea, no llevamos ni una hora hablando y ya, pasa. no, qué mal. No solo cómo me costó quitármelo después de venir de esos lares. Pero bueno. El doctor Armando Latorre en la U estaría muy molesto con nosotros. No, pero cuesta un montón quitárselo. Pero yo no sé si a ti te pasa, Pablo, pero por lo menos a mí, después de cierto tiempo, ya la palabra emprendedor para mí, o sea, todo es emprendedor, el emprendedurismo, el emprendimiento. ¿Cuál fue la palabra que usaste? La prostitución del concepto. Sí, todos son emprendedores, nadie es emprendedor. O sea, Mira, realmente yo ¿qué diría... significa para ustedes? ¿Todavía valoran esa palabra o solo se ha convertido en un cliché? Porque también, ¿qué tantos emprendedores se convierten en empresarios? O sea, ¿por qué no les decís negociante, empresario? Mira, te voy a dar como la definición Barrilete Ventures, digamos. Para nosotros el problema principal es que hemos denominado 2 cosas diferentes con el mismo nombre. La actitud y el rol. Entonces podemos decir que los guatemaltecos tenemos una actitud bien emprendedora. Somos chambeadores, echados para adelante. Eso no quiere decir que sean emprendedores en el sentido de negocio. O sea, no necesariamente están construyendo algo que tiene la capacidad de llegar a muchos. ¿Ya? Ese te diría el problema. El otro problema es que también es un concepto víctima del mercadeo. Todo el mundo está apoyando a los emprendedores, hay mentores de emprendimiento, hay aceleradoras de emprendimiento, hay profesores de emprendimiento, hay un montón de cosas de emprendimiento, pero realmente el problema es que nunca nadie ha pasado por ese proceso, digamos, de esos que están ahí. Y como dirían, ahí sí Spanglish, perdón, it takes one to know one. Entonces, por eso, digamos, nosotros, por ejemplo, en Barrilete, si ves quiénes somos las caras que estamos liderando el proyecto, todos tenemos experiencia empresarial. Porque tenés que saber la realidad de qué es un emprendimiento y lo que implica montar algo de 0 a 1 para poder meterte en la trinchera con ellos, subirte en las mangas, mucha, hagamos esto, probemos esto, etc. Tenés que tener un poquito de eso. Esa es la parte que nosotros también, como decía Jorge, venimos a ordenar un poco. Esa sea una especie como de rompeaguas, y así les decimos nosotros, perdón, es los Mickey Mouse, porque les encanta la foto, son emprendedores e inversionistas de cóctel,
y están los de las trincheras. Que vieron mucho Shark Tank. Y que ese es otro tema. Pero bueno, y que entonces están los que están en la trinchera, que son los que no tienen tiempo para ir a hacerse el Mickey Mouse. Ajá. Sí. Entonces, ese es inframundo, llamémosle así, ese es al que nosotros le estamos apostando. Es decir, es esa persona que, como decía hace un momento, es la persona que desde el quiché vino a Guate, alguien le apoyó con una beca en ingeniería, identificó un problema de necesidad de andamios en las construcciones del interior, le pide a un empresario, dueño de una compañía, que le preste su equipo de andamiaje, se va con un pick-up, empieza a alquilar el andamiaje y el cuate factura hoy 4 millones de quetzales. Eso es un emprendimiento. Ese es un emprendedor. Se necesita el conductual, si lo llamamos así, para poder llegar al otro, pero el problema es que muchos se quedan acá. Y nosotros nos ha pasado que hemos ido a un montón de eventos como para tratar de conocer emprendedores, y nos ha pasado que vemos un emprendedor en un evento, y nos cuenta la idea, nos lo topamos 2 años después, y vos, ¿cómo va la idea? En el evento, en el aniversario del evento. Igual, no están haciendo nada, pero están ahí para la foto, están ahí para el... Ajá. Entonces, nosotros le llamamos como emprendimiento Mickey Mouse. Yo te diría que eso hay demasiado. Entonces, el trabajo de nosotros también es recortemos eso, porque ajá. Otro mensaje que es importante, y con eso me caigo, digamos, pero es, no todo el mundo tiene que emprender. Ajá. El emprendimiento no es para todo el mundo. Entonces, también lo que ha pasado es que se ha vuelto un concepto que se ha transformado como en la esperanza de muchos. Uh-huh. Entonces, pucha, que el trabajo, digamos, la situación laboral en Guate está yuca, hacer no sé qué está difícil, voy a emprender. Y entonces ya todos estos gurús, llamemos, lo que venden es esperanza. Compra mi libro, uh-huh. Toma mi curso, escucha no sé qué y vas a ser exitoso. Que en Guate no hay mucho todavía. Entonces, no, digamos, con Barrilete Ventures lo que estábamos tratando era de formalizar mucho el gremio, donde queríamos hacer una corrección de quitar todo ese inversionista y mentor y emprendedor Mickey Mouse. Uh-huh. Que, como te decía, llegábamos con Jorge a eventos, nos pasó con Claudia también muchas veces que llegamos a eventos desde el principio y veías un emprendedor y te saludaban y te contaban la idea y el proyecto. Te los topabas 2 años después en otro evento, ibas ahí, vos y cómo, no, y te contaban exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué estuviste haciendo por 2 años? Ajá. Eso, digamos, estaban ahí por la foto, pues. Y algo importante es tal vez no es culpa de él, es que no existen, digamos, ahora está el internet, hay muchas herramientas, uh-huh. Pero Guatemala es un país complejo, diría yo, para poder entrar a trabajar con una corporación. Ajá. A trabajar a cómo vendo mi producto, a quién le toco la puerta. O sea, ese network no existe en Guatemala habilitado para un emprendedor que tal vez lleva 2 años, y qué bueno que lleve 2 años, llevar 2 años en un emprendimiento que no se ha movido no es fácil tampoco. Ajá. Es un tema de autoestima, también estar metido ahí en algo que no levanta. Eso lo podemos hablar después u otro día, pero eso se tiene que cambiar, tiene que haber una manera en la que el inversionista pueda acelerar al emprendedor, uh-huh. O el emprendedor pueda acelerar, no hay dinamismo, tal vez era lo que quería decir, hace falta dinamismo. Y digamos, mencionaron lo de la virtud y eso, pero justo una de las preguntas que yo me quedé es, ¿qué tanto es falta de virtud y qué tanto es falta de destreza? O sea, ¿a qué se debe más? ¿Hay desconocimiento teórico o falta de experiencia? O sea, ¿qué tanto es que la persona no tiene todavía las habilidades que necesita para poder desarrollar? Jorge te conteste lo de la virtud y te voy a contestar yo lo de la parte como de habilidades. Fíjate que nosotros hemos como sobrevendido las habilidades que tiene que tener un emprendedor en muchos aspectos, al punto que lo hemos casi burocratizado. Uh-huh. Pero una persona que es sensata, que es frugal en el gasto, que sabe priorizar y que trabaja duro, es una persona que puede ser exitosa. Entonces no es falta de cursos, no es falta de libros, no es falta de recursos. Es que y te diría que otra vez el problema ha sido mucho en redes sociales donde venden conceptos como growth hacking, vamos a hackear el crecimiento. No, hombre, es que no hay shortcuts al éxito, tenés que rajar ocote. Uh-huh. Entonces muchas veces lo que pasa con el emprendedor es que trata de tomar el atajo hacia la ruta del dinero
Y eso no necesariamente se vino construido por una disciplina, por frugalidad, por buena gestión, por ser humano. Ya. Entonces, no es un tema netamente de falta de habilidades técnicas. Es que no hay una ética de trabajo duro, digamos. O sea, al final aterrizaste la virtud también. Sí, eso Sí, iba a decir. pero Yo iba a decir, digamos no, ahí... no se construye un negocio en LinkedIn, se Ajá. construye rajando cote, usando la misma frase de Pablo, no. O sea, yo dije, ya hablo de la virtud, pero Era mi segue ahí para... parte de la virtud, voy a regresar a algo que hablamos antes, es esa humildad en saber que el dinero que yo como emprendedor estoy recibiendo le costó a alguien ese rajar ocote. El dinero, digamos, la tarjeta de crédito, no, tal vez, o ese dinero fácil, porque no es fácil, igual hay que pagar la tarjeta de crédito, pero tal vez El gobierno. Ese es realmente el responsable. el gobierno, tal vez sí, el gobierno nos ha desensibilizado de la facilidad de usar dinero y hacer dinero y sí, tirar dinero. Sí. Yo diría que algo que hace falta es esa responsabilidad personal de decir, yo, Jorge Samayoa, hoy tengo la responsabilidad fiduciaria del logo que tengo puesto en la cabeza y en el pecho, de hacerlo funcionar y de regresarle el dinero que no es mío. Correcto. A mis inversionistas con mucha diligencia y humildad de que no lo sé todo, pero voy a emplear mis herramientas, que muchas de ellas son experiencia, exposición y poco fue mi educación formal. Ojalá mis papás no digan nada de eso, pero... Sí, aprendiste más en la calle. Sí, se aprende más se aprende más rajando pote. Es que... Correcto. Teniendo, o sea, sí, y te diría que ponerle digamos, otra vez no es para politizar el asunto, pero por ejemplo, si los gobiernos tuvieran que hacer que lo deberían de hacer, pero tuviesen que hacer una rendición de cuentas sí, sobre el uso del dinero que... Pero sí la hacen. Técnicamente, sí, pero después te topas con asuntos como USAID, etc., todos esos problemas donde le han hecho creer a la gente que el recibir ese dinero es cuestión de quién tiene la historia más trágica. No de quién trabaja más duro, no de quién tiene más responsabilidad, quién es más frugal, no, es quién llora más alto. Y tenemos el dicho en Guate, el que no llora no mama. Y entonces, pero cuando, como dice Jorge, el que nosotros podamos levantar capital, no es capital de los que necesitan capital, es capital de los que de una o de otra manera pasaron por ese proceso y construyeron un patrimonio y ahora dicen, bueno, ahora que alguien más se lo dé a alguien para que lo hagan crecer. Entonces es un tema de quién es ese que tiene la ética de trabajo, que tiene la responsabilidad, que tiene la frugalidad, pero encima, como extra, tiene el conocimiento del problema y tiene la suficiente habilidad para explorar la solución y humildad para no casarse con la solución. Ajá. Eso, sí. Ahí te acabo de resumir Barrilete Ventures. Ok. Y ahora tú mencionabas lo de los 2 años y esto. Ustedes que están en ese medio, independiente de Barrilete y demás, ¿qué tantos emprendedores logran salir adelante y tener algo que funcione a largo plazo, convertirse ya en una empresa formal, digamos? ¿De qué emprendedores estamos hablando? ¿Estamos hablando de los que se han definido como emprendedores? No, digamos del de verdad. Del de verdad. Saquemos a los Mickey Mouse de la ecuación. Del de verdad, mira, fíjate que una de las características de esta gente, Jorge tendrá también sus historias ahí, es gente que es sumamente recursiva. Es que cuando la gente, digamos, dice, es que emprendí por necesidad, es que la necesidad muchas veces es el mejor motor del emprendimiento, del de verdad. Pero no el de que por necesidad voy a encontrar un atajo para ver qué, no. Es el de por necesidad donde sé que voy a tener que rajar ocote durante 2 años. Y entonces te diría que esa perseverancia, la tasa es relativamente alta en su éxito. El problema es los otros. O sea, que es... Vamos a ver, para volver a la pregunta original, es muy escaso encontrar gente con esta perseverancia. Correcto, ahí está. Pero sí. la gente que sí tiene esa perseverancia tiene encuentra un la alto... forma, okay. encuentra la forma. Y ese es el tipo de gente que estamos buscando. Ajá. Sí, y aquí ya sale algo, porque es que esto... Mira, es bien diferente cuando es una persona que puede darse el lujo de tener esa perseverancia a pesar de que sea supervivencia. Sí. Pero hay otra gente que quisiera tener la perseverancia, hacer el trabajo de calle, seguir adelante, pero tiene otras obligaciones. Sí.
que no le permite. Sí, digamos. pero fíjate que yo creo que ahí, y no es para ponernos filosóficos, pero nadie crecimos en condiciones ideales. Nadie. O sea, si todos pensamos hacia adelante, hubiésemos querido tener mejores condiciones, por supuesto. O sea, yo hubiese no querido tener que pagarme la universidad, por ejemplo. Ajá. Sí. Es decir, si le preguntas a cualquiera, todo el mundo te va a decir que hubiese podido tener mejores condiciones. Pero esas condiciones no nos definieron. Ah, no, definitivamente. Entonces, digamos, digamos, o en la trampa en la que uno quisiera caer es que el emprendedor que tiene circunstancias más adversas, pobrecito, entonces tiene justificado no ser exitoso porque pobrecito las circunstancias en las que está. Ajá, y la No. trampa en la que uno quisiera caer es en decir, esto es replicable para todo el mundo. No, es que porque por es eso que no dijimos, es, por porque eso, no es. ajá, que por no eso lo es. dijimos que no todo mundo tiene que ser Ajá, emprendedor y ni el ajá. emprendimiento es para todo mundo. O sea, hay gente que su situación personal es tan aversa que lo peor que puede hacer es emprender. Por eso nosotros, siendo inversionistas de emprendimiento, somos los primeros en decir que el emprendimiento no es para todos. Esas ideas, esos esfuerzos se deberían de morir rápido o no existir. O no existir. Ajá. Pero o sea, tenés... es como estar hablando de las malas relaciones otra vez, es como estar en una mala relación, es un mal servicio a él dedicarle su tiempo y esfuerzo. Y si tiene dinero o sus ahorros, meterlos ahí. Sí, porque total. no va a ser exitoso. No va a ser exitoso. Y yo te diría que ahí, digamos, para justamente no caer en ese otro punto que tú decías y construir sobre lo que dice Jorge, es tenés un montón de estos vendedores de veneno de serpiente que se supone que va a ser la nueva panacea, diciéndoles que usen ese dinero, que se esfuercen, que lo gasten en el libro, en el curso, en la universidad del emprendedor. Y decís... No, esos son los que menos tienen que hacerlo. Okay. ¿Y cuál ha sido el impacto de todos estos reality shows como tipo Shark Tank y demás sé. sobre No sé, este mundillo en el que se mueven ustedes? No sé. Esa es mi respuesta a primeras es no sé qué impacto Y tiene. en segundas, porque Eh, tendrás una opinión. Sí, hoy hablamos de uno de estos reality shows. Es que Reality show, entre comillas. por eso lo estoy poniendo en el spot. Sí. No sabemos, sí sabemos. No, ahora o sea, en primeras. En reality segunda. show son opuestos. Reality show. Pero Ajá. Sí, empezando por es ahí, un buen filosofía. Ajá, es que ahí está. Nos topamos con esta anécdota que en uno de estos reality shows llegó un emprendimiento, un restaurantero, tenía 5 restaurantes y el panel se acabó. No invirtió en ellos, era el único emprendimiento con utilidades, con un Evita grande, bonito, y por miedo no invirtieron. Entonces el impacto es, esta gente llega, se toma el tiempo, toma horas de que pudo haber dedicado a crecer otro restaurante, a idearse el nuevo menú, yo qué sé, o sea, es tiempo al final lo más valioso para todos los que no tenemos tiempo, no recibir nada a cambio positivo, ni una mentoría, ni una recomendación de un libro tal vez. El exposure, creo que el otro día hablábamos, o sea, no hay mala cosa como una mala publicidad. Ajá. Entonces, mi opinión es Sí distorsiona. fufurufo, Sí, distorsiona. O sea, y yo distorsiona, desvirtúa. Usando las palabras que hemos estado usando, desvirtúa a aquellos que sí son emprendedores. los de verdad. O sea, sí genera los Batmans. expectativas que son muy difíciles de... No, es que ¿sabes qué pasa? Hablábamos de la situación de vida de alguien. Ujú. Esos shows lo que enseñan es que no hay tal cosa como el a pesar de. Ajá. La gente que es exitosa a pesar de sus circunstancias. Estos shows, como Jorge bien lo apuntó, es reality show. O sea, son dos, es como contradictorio. Ajá. Lo que está haciendo es invertir en el a pesar. Ok. Entonces, esta es mi situación, es una desgracia. Pobrecito yo. Vende no la sé historia. cuánto, vende la historia. Y entonces, claro, no estoy diciendo que no necesiten ayuda, pero le hemos llamado por nombres distintos a cosas. Ser inversionista no es apostarle a la tragedia de alguien, No. es apostarle al futuro de alguien, al a pesar de alguien. Ajá. Para eso fundemos una fundación y lo hacemos por las situaciones.
Sí, pues. Y ahí escuchamos las situaciones y tratamos de arreglar las situaciones. Pero el inversionista piensa futuro. Y lo que le interesa es el futuro de la persona. Es básicamente el inversionista dice, mano, por X, Y, Z circunstancia en tu vida llegaste acá, va. Ahora vamos para adelante. Esa es la diferencia fundamental de por qué creemos que distorsionan. Sí, me imagino, ¿no? Y me imagino que también debe haber un montón de expectativas tipo, sí, van a invertir o me gané el capital y luego de aquí ya todo es fácil. Sí, exacto, ya solo... tengo mi capital, ya estuvo, ya lo logré, como cuando ese es como el punto de partida, ¿no? Sí, es como que llegues... digamos, si lo pones de otra manera, es como que en una maratón pongas diferentes centros de hidratación. Uh-huh. Entonces, si pones uno que premia solo a los atletas bajo ciertas circunstancias, entonces el atleta necesita llegar a tener cierto desempeño para tener ese primer punto de hidratación. Uh-huh. El problema es que cuando tenés puntos de hidratación que le dan ahí, digamos, a cualquiera, hace que hayan corriendo un montón de gente que no debería estar corriendo. Yeah. Y entonces encarecen mucho el proceso, frustran. Yo te diría que ha destruido más vidas el emprender por razones equivocadas que el no emprender. Uh-huh. No, sí, me imagino. Ahí, ahora yo sí voy a politizar. Yo sé que tú dices que démosle. No, Pero es que depende. Porque es mi trabajo. ¿Sí? Queremos solo si vuelan gatos. No, han mencionado como a varias figuras que son el estereotipo del emprendedor, del emprendedor, del empresario, de la persona que tomó el riesgo y suelen ser como el sujeto de estos libros y demás. Sí. Ajá, Musk, Bezos, Zuckerberg, etc. Sí. ¿Cómo los ven ahora y cómo concilian en lo que se han convertido versus lo que antes admirabas de esas personas? Es que yo creo que lo que nosotros celebramos o a lo que le estamos apostando es a lo que ellos en su momento representaron, no quiénes son ellos hoy. Uh-huh. Entonces, en su momento todos fueron emprendedores que tenían una necesidad, que querían resolver un problema grande, que veían un futuro muy complicado si no hacían eso con todas las ganas del mundo y alguien les apostó. Uh-huh. Eso es lo que nosotros vemos. Si ellos ya se convirtieron en X, Y, Z y Epstein y todo el asunto, pues ese ya es problema de ellos como persona. Nosotros no es la persona lo que estamos tratando de resaltar, sino la CIA que esas personas en su momento ocuparon uh-huh. con sus justas medidas. Como dice la iglesia, se juzga el pecado, no el pecador. En este caso, esa base de sus hitos no es necesariamente ellos como... Uh-huh. Yo no pondría mis manos al fuego por Elon Musk o por ni Mark Zuckerberg. Exactamente. Tal vez ni por Pablo, yo lo quiero mucho y le tengo mucho aprecio. No, es mentira. Pero es difícil meter las manos al fuego por cualquier persona. Todavía no ha llegado a la midlife crisis. O sea, cuando llega más o menos a esas edades que están llegando estos héroes caídos. Pero aquí van a haber catos. No, pues, pero tal vez al punto que se ha llevado a un extremo... También la opinión de estas personas... Que no tendrían que tenerla. Que valen por algo solo porque tienen un montón de dinero. O sea, se han vuelto... El término son technocrats. Uh-huh. Que no son aristocrats, son gente que por su inteligencia, porque no hay que reducirlo son personas altamente inteligentes. Sus opiniones en otros gremios tal vez son tan relevantes como lo son... en esos temas de emprendedurismo o de sus propias industrias. Y yo te diría que para rescatar, por ejemplo, una conversación que tradicionalmente había habido en Guate, y me encantaría regresar a ese principio, digamos, en nuestra sociedad. Antes la gente decía, digamos, yo viniendo al colegio católico, criticaban mucho el que los sacerdotes emitieran opiniones económicas. Uh-huh. Si, no son expertos en eso. Pasa exactamente, yo quisiera que rescatáramos eso. Es decir, el inversionista no es alguien que tiene una opinión sobre todo, ni es una opinión que hay que escuchar sobre todo. El tecnócrata no es alguien a quien escuchar sobre un montón de cosas, sabe sobre redes sociales, internet, punto. Y nosotros somos inversionistas, no somos sobre política. Exactamente. No, pero, ¿me entendés? Entonces, digamos, es gente igual lo mismo con los actores, o sea, lo mismo con un montón de gente. O sea, cada uno dentro de su área de pericia, ahí tiene una opinión y como opinión al final es opinable. Ajá. El problema es que las hemos vuelto... palabras escritas en piedra en un pedestal. Sí. Entonces, lo dijo Musk y... Sí. O sea, ¿y qué? ¿Ya por eso es infalible o qué? Sí. No, y hoy día ojalá fueran opiniones, o sea, se le está dando poder de toma de decisión. Exactamente.
Exacto. Imagínate, un poder de toma de decisión en asuntos de política pública, alguien que seguramente... Ahí estás. ni siquiera- Entonces, No, digamos... no está instruido de... No está instruido. Entonces, por eso, Debidamente. digamos, lo que hemos platicado con Jorge, contigo, a lo largo del tiempo que llevamos es, eso es a lo que nosotros nos referimos con volver virtuoso el proceso de creación de riqueza. Sí. O sea, no queremos nosotros nunca que nos tengan que usar como un referente político, económico, moral, nada. Es decir, sabemos algo de inversión y por eso estamos dispuestos a poner en juego nuestra reputación y nuestro tema fiduciario ante ese dinero, lo suficiente como para correr ese riesgo. Y lo mismo va a pasar con los emprendedores a los que vamos a fondear, que seguramente van a ser exitosos. Tampoco en su momento van a ser una opinión en salud, ni en macroeconomía, ni nada por el estilo. Es decir, tal vez lo que estás diciendo es que lo que nos hace falta es sentido común. También, sí. No, ¿Por qué? y más que nada también es como, o sea, si tenías una foto de Elon Musk en tu oficina, la bajarías. O sea, suponete de aquí a Michael Jordan no me lo bajo. A Figo con gusto me lo quito, pero me mata Daniel, entonces ni modo. Sí, hay que aguantar. Pero cada quien con sus héroes. Pues, pero suponete... Ajá. Mira, nosotros, te voy a contar en la oficina, voy a dejar que Jorge expanda sobre eso, porque es un tema en el que es muy bueno explayándose. Nosotros en la oficina no tenemos fotos de personas. Nosotros Ni siquiera la gente en la que invertiste. No, tenemos fotos de las empresas, pero sobre todo tenemos muchas frases dichas por gente. Y la razón por la que no tenemos la foto de alguien es porque nosotros celebramos o construimos nuestra filosofía de inversionistas sobre ese conjunto de frases. Ya si la persona hizo, quitó, puso, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es esa perla de sabiduría que en su momento dijo y que todos somos capaces de generar, tal vez una vez en la vida o nunca. Pero no tenemos esos pedestales. Yo te diría que es parte de reconocer esa humildad que hablábamos, donde así como nosotros no las sabemos todas, ellos tampoco se las saben todas. Entonces lo que te queda es forjar tu criterio en la toma de decisión y nuestro trabajo, digamos, es ese. Por eso decía, van a volar catos, porque nosotros en la oficina, si algo hacemos y cuando nos tocan comités de inversión, de barriletes, etcétera, peleamos un montón. Sí. O sea, más que, qué chilero, nos sentamos a pelear, es como, no, pero esto, no el queremos otro. que gane, ¿cómo es que dice Shane Parrish? No queremos que gane el que más ruido hace, queremos que gane el que más beneficio va a dar, más... o sea, es el bien común, pues. Igual, la frase en inglés es outcomes over egos, ¿verdad? Ajá. Que gane el mejor resultado, no el mejor ego, no la voz más recia. Y solo regresando un poco, también es culpa de nosotros, digamos, el público, de estos tecnócratas o celebridades, el endiosarlos, el creer que un tweet es lo que van a pensar toda la vida. O sea, la semántica, las palabras son importantes, sí, pero se puede cambiar de opinión también, ¿verdad? Claro. O sea, todos nos hemos equivocado y demás, y creo que regresando a lo que dijo Pablo también, yo creo que tener héroes es complicado porque son personas que se han equivocado. O que se van a equivocar en algún momento. O que se van a equivocar. Yo creo que lo que yo le pregunté una vez a una persona que quién era su héroe y me dijo que era su papá. Yo leía a Winston Churchill, ha leído todo lo de Winston Churchill, ha leído todo lo de Steve Jobs, todo. Me dijo, yo le pregunté, ¿y ellos no? No, la verdad es que me gustan cosas que han hecho o admiro cosas que han hecho o comportamientos que han tenido, porque también logrando grandes cosas, siempre lo dice Pablo, es difícil balancear aspectos sociales, familiares, y entonces uno se va a equivocar. Digamos, en esos extremos de construir grandes cosas y tener grandes impactos, se va a equivocar uno, pues. Grande también. Sí, grande. Entonces, lo digo con la salvedad que ojalá no me ocurra a mí, que yo quiero construir cosas grandes, pero estamos en proceso, creo yo, con Barrilete Ventures, de construir algo grande. Espero se me recuerde a mis hijos, que son con los que quiero tener impacto, me recuerden por esos grandes hitos, más aprendan de mis equivocaciones, y creo que no se puede tal vez lo que regresaba antes es no puedo comulgar sobre estos grandes
tecnócratas porque en sus vidas privadas no sé qué hacen y sus tweets y cambian de opiniones, pues. Sí, pues. Sí. Ok, está bien, pasan la prueba. Aprobado. No, y luego hay otra pregunta que les quería hacer, porque no es episodio mío, sino hago estas preguntas. Yo tengo una serie de episodios de mujeres en la ciencia, participación de las mujeres en la política, y así. Les quería preguntar, en este ecosistema de emprendimiento, de inversión, etcétera, ¿qué tanto espacio hay para la mujer? Digamos, espacio hay. Que hayan para ocupar es increíble, pero es poco. O sea, te diría, hay muy pocas mujeres que tienen un compromiso grande con el ecosistema y tienen un rol importante. Te diría que, como decía Jorge, es el ser inversionista, el estar en el mundo del emprendimiento es de los pocos segmentos o las pocas industrias que literalmente es meritocrático. O sea, nadie te puede enchufar y con enchufes, sino ahí sos tú. Y entonces, digamos, muchas de esas mujeres, entonces ese campo, digamos, está abierto, no hay barreras, no hay nada. No entran muchas. ¿Por qué razón? No sé, yo creo que podrías invitar, digamos, a un par, te podría dar nombres. Rocío Pinto es una. Ella no ha esperado que nadie le abra un espacio. Ella ha entrado con los tacos por delante, se ha hecho un nombre y una reputación fuerte y sólida, digamos, en el ecosistema. Es una persona de muchísima admiración. Yo la admiro mucho, la respeto mucho en varios aspectos del ecosistema. Es alguien que ha liderado muchos años. ¿Por qué no hay más así? Pues no lo sé. O sea, no lo sé porque, digamos, nosotros, te diría, nosotros hombres en el ecosistema, lo que buscamos es más gente para jalar la carreta. No nos interesa si son negros, blancos, amarillos, mujeres, hombres, pelo rosado, morado, verde. Nos vale madre. La cosa es que jalemos la carreta. Sí. ¿Por qué no hay? No sé, no lo sé. Ajá. Ahí te dejo la incógnita. No, pero... ¿A ti? Vas a tener que invitarlas. No, y a ti si te interesa que haya más mujeres, averiguar, no sé, hablar con mujeres en el medio y preguntarles, como mira, por ejemplo, también está Lorena Araton, es otra. Ajá. Digamos que lo que habría que hacer de verdad es preguntarles qué barreras, digamos, han encontrado, cómo han hecho ellas para construirse un espacio en ese ecosistema que es muy meritocrático y que ellas han hecho, digamos, se han ganado a pulso ese espacio mejor que muchísimos hombres en el ecosistema. Pues. Sobre todo porque muchas veces, bueno, depende, pero muchas veces algunas de las barreras son fácilmente solucionables. O sea, inevitablemente por el tipo de entrevistas que he hecho en política, sí muchas mujeres dejan de participar por la violencia política contra la mujer, desde acoso hasta otras cosas más tremendas de las que he hablado en esa serie. O en las mujeres en la ciencia muchas veces también, lamentablemente, también hay temas de acoso y esto. Pero suponete, muchas veces son cosas fácilmente solucionables, cosas como, por ejemplo, las horas a las que se tienen las cosas, por ejemplo, que solo por ponerlo a tal hora ya excluiste a un grupo enorme de mujeres que simplemente no pueden darse el lujo de reunirse a esa hora porque a esa hora están atendiendo, por ejemplo, a sus hijos. Yo te diría ponerle en esa línea, digamos, si yo tuviera que generar una hipótesis as we speak, este ecosistema primero es muy flexible, es decir, tú le puedes decir, por ejemplo, desde el punto de vista emprendedor e inversionista, puedes decirle a uno o al otro, mira, nos podemos reunir a las 9, nos podemos reunir a las 5, nos podemos reunir a las 3. Al final es tan interesada las partes de hacer la junta que hay mucha flexibilidad. Lo que sí se me ocurre es que es un deporte en el que si no tenés habilidad financiera, sí se te puede complicar un poco la fórmula. Entonces, ahí lo que habría que revisar, digamos, es en el colegio estaría para mí la causa, es decir, que los profesores y las profesoras de matemáticas y de finanzas tengan la apertura y la paciencia de ser muy ecuánimes en el proceso de formación, digamos, donde, tranquilo, usted es mujer, no necesita mate, no, hombre, sí necesita. Ese tipo de cosas, digamos, tal vez puede ser una razón. Yo tengo el caso, digamos, muy cercano de mi esposa, que resulta que es una empresaria con una muy buena trayectoria en el ámbito gastronómico y la razón por la que se vio frenada muchos años es porque creía que no podía hacer bien la parte financiera.
Y cuando me senté con ella, no, hombre, mira, dice, pucha, que eso sí es fácil, sí. Es decir, así es, a la madre, todos estos años pensé que no sabía, que no podía, que... Sí, y muchas veces también es porque hay muy pocos referentes, o sea, se les da muy poca visibilidad también. Entre las entrevistas que hice, por ejemplo, de mujeres en la política, muchas de ellas me decían que nunca habían visto a una mujer alcaldesa, a una mujer diputada, a una mujer, y cuando vieron a la primera mujer que lo hizo, dijeron, si ella pudo, yo también puedo, por ejemplo. Suponete. A veces son cosas así, pero sí me da curiosidad porque, y tenía la impresión, no lo había confirmado hasta que lo dijiste, sí, que probablemente este era como un ambiente más que nada de hombres. Pero por habilidades, te diría, por ejemplo, tipo Excel, tipo etcétera, porque al final, ponele un hándicap que nosotros siempre vamos a tener con respecto a muchas mujeres. Si agarramos una media estadística, la empatía suele ser una habilidad muchísimo más femenina que masculina. Y, por ejemplo, necesitas muchísima empatía, por ejemplo, para hacer negociaciones de rondas, de evaluaciones, de pricings. Entonces nosotros, digamos, nosotros estamos en un deporte en el que tenemos un hándicap, pero como se habla más de Exceles y de fórmulas y de escenarios que de empatía. Ajá. Entonces probablemente por ahí pueda venir una... Sí, y suponete hay como pequeñas discriminaciones también. Yo no sé en el mundo del emprendimiento y los negocios, pero suponete a mí me pasó como mujer profesional en donde me desempeño, que cuando yo tuve creo que era mi segunda hija, y volví al trabajo, una vez en un elevador, nunca se me va a olvidar, había otra persona que también en el mismo medio, hombre, que acababa de tener un bebé también. Y cuando se entra la tercera persona en el elevador, es, ay, hola fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo va tal y tal proyecto? Y ay, hola Lucy, ¿cómo está su bebé? Casi que, ay, pobre su bebé, la tuvo que dejar. Pero él también acaba de tener un bebé. ¿Y por qué no le preguntó cómo está su bebé? ¿Me entiendes? O sea, son como pequeñas discriminaciones, diferencias en el trato, que no estoy diciendo que sucedan en este ambiente, pero a lo mejor y sí, no sé. Sí, mira, yo te diría, lo que pasa es que otra vez a pesar de, porque, digamos, ese hombre también se podría haber ido a su casa y decir, pucha, que le importa un pimiento a todo el mundo mi paternidad. Entonces, ¿por qué me voy a involucrar? Pero lo tomaban en serio en el trabajo, mientras a mí era así como, bueno, esta es una chava que acaba de tener un bebé. Por eso, es un señor que está llevando un bebé. Eso es lo que voy, digamos, a cada uno le cae su fair share, digamos, en su área. Porque, digamos, a él se le respetó en su trabajo, pero no se le respetó en su paternidad. Sí, a ella se le respetó en su maternidad, pero no en su trabajo. Entonces, which one, ¿cuál? Pues como estábamos en el trabajo, lo importante era el trabajo, ¿no? Por eso, pero digamos, también pasa, digamos, que en un evento familiar o de amistad dicen, hey, mira, ¿y cómo va el trabajo? En lugar de cómo va el hijo. Ajá. Entonces, digamos, mira, yo creo que el mundo del emprendimiento, la inversión, es un lugar en el que lo que predomina es el juego que no suma cero. Es decir, los que logran... de predominar, yo sí, pensando qué ha pasado recientemente, creo que hay una mentalidad muy abierta en Barrilete y en GA Capital, y esa misma transparencia, flexibilidad, openness nos ha llevado a que también nos pasen por encima. O sea, así se han aprovechado de nosotros porque, digamos, pues, inocentemente creemos en la virtud de la persona, que está bien. Yo prefiero quedarme las manos así, pero solo quería hacer esa salvedad de que creo que muchos de los prejuicios, también estaba pensando en que soy muy ignorante porque no sufro esos de discriminaciones, pero se vuelve una bola de nieve, creo yo, porque la siguiente vez que tal vez alguien quería hablar de tu maternidad, estoy tomando ese escenario, ya genera rechazo porque estás en el trabajo, no sé, y entonces se vuelve algo como que, ¿cómo me puedo seguir yo sintiendo así? Y creo que el gran reto es darle la vuelta a la moneda y le hubiera preguntado ahí al papá en este escenario cómo está su hijo. Pues, por ejemplo, pero como que empezar a no ver hacia adentro, sino ver hacia afuera en un juego que no sume cero, como dijo Pablo, y darle la vuelta a la tortilla de la situación. Sí. Porque si no, no hay conciencia. Si yo me resguardo en esas maneras que siento que me están limitando, es muy difícil darle la vuelta a esa mentalidad y ver todo lo que hay en abundancia, ¿verdad? Ajá. Sí, totalmente.
Y luego y es difícil, creo yo. No, me imagino, es que generar conciencia de esas cosas no es así nomás, pero es de aquello que una vez lo ves, o sea, no puedes desverlo, digamos. Sí. Les quería preguntar también cómo reclutan o cómo los encuentran. Buena pregunta. hello@barrilete.vc, digamos VC. Ahí nos pueden escribir. Encantados de recibir sus pitches en LinkedIn. También, digamos, jorge@barrilete.vc, pablo@barrilete.vc. La verdad es que ahí es donde nos pueden buscar. Vamos a tratar de estar en la mayoría de los eventos, digamos, posibles, justamente para tener esa cercanía con el emprendedor del de verdad, el otro que no nos quite el tiempo, porfa. Nos podemos ver en eventos como en el Volcano Summit a final de año, es decir, son los lugares en los que creo que hay mucha oportunidad, y tal vez lo único que diría es accesibilidad hay de nuestro lado, lo que pedimos de vuelta es autenticidad. Sí. O sea, que sean genuinos, pues, o sea, no nos busquen para decirnos lo que creen que queremos oír, sino que nos busquen porque tienen el compromiso de querer hacer algo grande por Guate y que podamos cambiarle la historia a este país, que no tengan que salir tanta gente corriendo a otros lados, sino que podamos construir mecanismos de creación de riqueza que empleen más gente, que mejoren la situación, pues eso diría. Sí, y yo creo que sí hay como una gran oportunidad, porque hemos hablado también aquí en este podcast varias veces acerca del escenario de que vengan muchos retornados, ¿no? Porque parece ser como el más cercano. Bueno, llevamos años viendo hacia arriba y ahora hasta Celos nos da El Salvador, ¿no? No puede ser que se dio vuelta la tortilla ahí de esa manera también para arriba y para abajo. Hagamos de Guatemala el hub de emprendimiento de verdad, va a tomar tiempo, esfuerzo, recursos, pero vamos con todo a que la gente regrese porque es una belleza de país, bellezas de personas y falta un empujoncito, digamos. Sí, y digamos que ahora se está desarrollando más esta otra opción, o sea, no es que tengas que o sacar una tarjeta de crédito o buscar préstamos que son súper injustos o ir con una cooperativa donde quizá no terminas de sentirte cómodo, sino hay otras opciones. Sí, eso es. Digamos, ahora hay una opción, digamos que es la opción para esa etapa. ¿En serio? Esta es la opción. Lo que hace falta es ahora quién es la alternativa para ser inversible. Sí. Bueno, pues si por ahí escucha gente que tiene alguna idea de negocios que además traiga soluciones a la sociedad, pues ya saben. Sí. Ahí hay. Porfa, escríbanos. Bueno, pues gracias Pablo, gracias Jorge. Gracias Lucy. Y gracias a ustedes que nos permitieron una vez más acompañarles en su hogar o en su camino, y nos vemos en un próximo episodio.